Hoy Colombia importa 14 millones de toneladas de alimentos. Nos sumamos a este paro regional por la vida y la permanencia en el territorio. Nos encontramos una vez más aquí en las calles apoyando la movilización de la Universidad Pedagógica de los Estudiantes aquí en Bogotá. Contexto sociopolítico en Colombia. La lucha sigue. Con el lema Un pie en la institución y 1000 en la calle, los movimientos sociales han asumido el nuevo proceso de gobierno en Colombia. Un gobierno progresista atado a diferentes alianzas y que en meses ha mostrado tímidos avances en dirección a un cambio que se ha truncado para asegurar la gobernabilidad. El diálogo con el gobierno y la presión social es a donde apunta el contexto actual, en medio de diferentes reformas en discusión y el proceso de paz. El gobierno de Petro se monta sobre una gran plataforma que hoy conocemos como el Pacto Histórico, y no hay que llamarnos engaños. El Pacto Histórico no es una coalición político-electoral de izquierda, es una coalición político-electoral que empezó ampliándose frente a ciertas derechas y que a medida que iba avanzando la contienda electoral para lograr asegurar una victoria, tuvo que aliarse con, digamos, expresiones incluso cada vez mucho más del establecimiento, una derecha un poco más rancia o más de la que no nos hubiera gustado o no hubiéramos podido, digamos, tragarnos esos sapos, como dicen en Colombia. Digamos que entonces el Pacto Histórico se fue engordando con un montón de expresiones de la derecha más tradicional que siempre ha gobernado Colombia, y que nos decanta lo que es hoy el gobierno de Gustavo Petro. Claro, un gobierno en el que participan algunos de la izquierda, tal vez la izquierda un poco más tradicional, y otros sectores, digamos, del movimiento social y popular que han tenido expectativas, que venían desde el paro nacional, que, digamos, son organizaciones que desde hace muchos años vienen luchando, que han tenido muchos muertos encima, pero también, digamos, un aspecto importante o una franja importante de la derecha que está retardando y que está un poco cuestionando constantemente al gobierno dentro del mismo pacto electoral, que es el Pacto Histórico. Entonces, para comprender, digamos, lo que eso significa en términos del gobierno de Gustavo Petro y las promesas que dio, comprendamos que es un gobierno que está atado a los mismos mecanismos con los cuales llegó a ser gobierno, que son fundamentalmente las alianzas que tiene con buena parte del empresariado, y con el empresariado que se ve representado en los sectores políticos más retardatarios, sino del establecimiento. Que comprendemos que hay expectativas populares que vienen con este gobierno, que en realidad sabemos o hemos caracterizado en algunos espacios no como un gobierno de transición, no como un gobierno de cambio, no como un gobierno que sea capaz, digamos, de ejercer poder y ejercer transformaciones a través de un poder efectivo y real dentro de la sociedad colombiana, sino como un gobierno que abre espacios de apertura, que en efecto ha abierto algunos espacios de participación parcialmente democrática, parcialmente en ese sentido, pero que si nos preguntamos por el ejercicio de poder en Colombia, por quién es capaz de ejercer poder en Colombia, no es el gobierno nacional. De hecho, el gobierno no es capaz de controlar lo enorme y lo grande que significa el Estado colombiano, no tiene control sobre el Estado colombiano y no ejerce poder. Entonces, si en el movimiento popular no caracteriza como un adversario inmediatamente al gobierno nacional, pues también sabe que no es el que toma las grandes decisiones, o no es quien tiene la capacidad de tomar grandes decisiones, que claro, que ha controlado una porción de la estatalidad colombiana, del poder político en Colombia, pero que buena parte del poder político sigue siendo concentrado por los grupos económicos que han venido concentrando en buena medida el capital en Colombia y que nos marcan como un país absolutamente desigual, con un país genocida para el movimiento popular. Y esos son realmente con quienes hay que conversar, hay que disputar y comprendemos realmente como adversarios. Entonces, frente a la cuestión si es reformista o no, pues evidentemente es lo que habitualmente se ha catalogado como reformista. Ahora bien, las reformas por sí mismas, si funcionaran y si pudieran desarrollar, digamos, cierto empoderamiento popular y capacidad, digamos, de
de hacer crecer a las organizaciones populares, pues no son nada malo en sí mismos. Pues, digamos lo que la vieja discusión de, claro, la reforma o la revolución, pues bueno, también se puede ir avanzando por algunas reformas revolucionarias que empoderen el movimiento popular hacia los cambios y transformaciones que en realidad necesitamos. Ahora bien, lo complicado de este gobierno es que las reformas se están logrando llevar a cabo con una capacidad de manejo del Estado y las fuerzas políticas. Entonces, reformista, pero ¿hasta dónde llegan las reformas? O sea, hay dificultad para llevar esas reformas y en realidad con las muchas expectativas sociales que se depositó de un paro nacional, de un paro nacional que hubo muchos muertos en las ciudades, hacia un gobierno que habilitara esos espacios de transformación, pues esos espacios de transformación evaluamos, no van a llegar de la forma en que queríamos, y yo creo que ahí es necesario una suerte de realismo político y el movimiento popular tiene que estar jugando de manera importante, no esperando a que el gobierno haga las cosas, porque así no va a pasar. Y estos breves meses nos han demostrado que no va a pasar y que cuando el movimiento popular no está detrás presionando a que las cosas sucedan, quien toma la decisión y quien ocupa el espacio es la derecha. En el movimiento social y popular colombiano, en lo que podríamos llamar las izquierdas, hay una diversidad, hay un universo de voces frente a comprender el momento político actual y particularmente el gobierno actual. Desde quienes están un poco más acríticamente inscritas en el gobierno hasta quienes, les comentaba, tenemos la consigna histórica de un pie en la institución y el pie en la calle. Participamos críticamente del gobierno, de la defensa de algunas consignas, del cumplimiento de un programa, digamos que es un programa que se tiene que cumplir junto a los sectores populares, junto en últimas al pueblo colombiano, pero también comprendemos que sin el principal mecanismo de presión de los sectores populares, la protesta y la movilización social, este gobierno va a mantener una gobernabilidad desde arriba, tranquila, suave, que le permita terminar tranquilamente su periodo sin mayor transformación y sin mayor conflicto. Entonces, digamos que particularmente Ciudad Movimiento, Congreso de los Pueblos, ha hablado de una participación crítica, de inscribirnos críticamente en el gobierno, de no dejar las calles como mecanismo de presión y de empuje también para que un gobierno como esto cumpla la palabra. Y no solo cumpla la palabra, sino también profundice en esos cambios que la gente viene exigiendo, porque digamos es la palabra de la gente la que también está en juego, los espacios de participación que se han abierto, las decisiones de las comunidades en espacios, digamos, asamblearios, en convenciones y demás. Entonces digamos que hemos optado por abrir diálogos con el gobierno sin abandonar las calles como instrumento y repertorio más efectivo para que esos cambios sean empujados. Y yo creo que cualquier gobierno que se precie de ser popular tiene que comprender que las calles son ese motor, que tienen que aceitar los cambios. Sin eso, digamos, no, los espacios de presión los va a ocupar la derecha y la oligarquía tradicional colombiana. Digamos que nos posicionamos desde esa consigna de un pie en la institución, en la calle y sin presión social. Este gobierno se va a decantar en una gobernabilidad desde arriba, pactos políticos con la derecha y en un gobierno fácil y poco o nada transformador.